Buscadores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos con el tercer video sobre el análisis de los nombres. Voy a recortar rápidamente unas cosas muy importantes. He estado manejando el ejemplo de esta persona, este nombre es el nombre de mi primera esposa, la madre de mi hija mayor. Explicaba en el video 1 que todo aquí funciona con geometría. De hecho, el universo funciona con geometría. Y si no entendemos medianamente las matemáticas, al menos deberíamos preocuparnos de entender medianamente la geometría. Es mucho más sencilla y nos deja ver muchas cosas, muchas. Claro que si sabemos de matemáticas, aún vamos a ver muchas más. Una figura geométrica muy importante, decía, es esta, la cruz. Recuerden, en el primer video explicaba que el nombre de mi hija mayor aparece aquí dentro del nombre de la madre, en la tabla 5. Explicaba en el segundo video que los lugares se asemejan a cómo los construimos, en forma de cuadrado o en forma de rectángulo. Un lugar puede aparecer así. En el segundo video explicaba que esta es la universidad en la que estudió la madre de mi hija. Muy bien, hoy les voy a hablar sobre algo diferente. Vamos a hablar sobre otra figura geométrica muy básica, el segmento de línea. Ya sea en forma vertical o en forma horizontal, el segmento de línea va a servir para encontrar fechas y va a servir para encontrar títulos. Muy bien. Repitiendo el patrón inicial, ahí está mi hija mayor dentro del nombre de la madre. Y aparece lo siguiente. Fíjense en estas tres letras que estoy resaltando. I, G. Si ustedes miran acá arriba la correspondencia de que la A es el 1, la B el 2, la C el 3, etc., se darán cuenta que I y G, según esas referencias de arriba, significan 9, 9 y 7, ¿verdad? Pues bien, mi hija mayor, nació en 1997. ¿Por qué solo aparece 997 y no el 1? ¿Por qué no dice 1997? Yo no creo que al universo le importe mucho hablar del milenio en el cual iba a nacer. Coincidencialmente estamos ahorita hace poco cambiando de milenio, hace 18 años cambiamos de milenio, pero la verdad es que con dar las últimas 3 cifras o incluso las últimas 2 creo que es mucho más que suficiente, ¿no? Vamos ahora a cambiar de panorama. Quiero aclarar que ya lo había mencionado, de hecho, en este descubrimiento mi Madre Divina me tuvo mucha paciencia. Me fue dando las lecciones al principio muy básicas y luego gradualmente me fue mostrando cosas más y más avanzadas, hasta que en algún momento se llegó a algunas verdaderamente avanzadas. Esto es importante porque ustedes deben tener la mente abierta para ver y entender lo que sigue. Voy a cambiar de persona, ya no voy a seguir sobre esta persona, sobre este nombre que es el nombre de mi primera esposa. Voy a hacer un cambio, voy a pasar a mi familia actual. Mi esposa actual se llama Sandra Paola González Forero. Listo, Sandra Paola González Forero. Ahí está bien. Repito que uno debe analizar todas las tablas. Yo debo partir el nombre que estoy analizando en 2 columnas, luego en 3, luego en 4, en 5, en 6, en 7, hasta donde alcance el nombre. Los nombres a veces no dejan pasar más allá de la tabla 6, son muy cortos. Aclaro, repito,
que estoy utilizando la tabla 5 debido a que es la tabla de la ley y lo primero que observo en una persona es los asuntos de ley, sobre todo cuando es mi familia. Si en algún momento he ayudado a compañeros o amigos a mirar las tablas, no necesariamente me interesa la 5, pero en mi familia me interesa mucho la 5 porque quiero saber qué ha hecho la ley para unirnos. ¿Estamos unidos por karma? ¿Estamos unidos por merecimiento? En fin, la tabla 5 es bastante importante. Muy bien. Voy a crear en este momento entonces la tabla 5. De modo que 2, no, desde acá. 2, 4. No, es desde acá. Voy a tomar estos caracteres y los empiezo a mover para crear la tabla de 5 columnas basada en el arcano 5. Bien. Esta tabla, en este caso, de esta persona, que es mi actual esposa, es una tabla muy simétrica. Si ustedes se dan cuenta, fue un cuadrado perfecto. No es casualidad. La mente de las personas está en estrecha relación con la organización que hicimos en la etapa de planeación, esa etapa de antes de venir al mundo a recibir un cuerpo. Mi actual esposa es matemática. No es de extrañar que esta tabla fuera curiosamente tan simétrica, tan cuadrada. Bueno, vamos ahora sí a los hechos. Abran su mente porque lo que viene requiere que no sean tan estrictos. Dejen a un lado las normas. Aquí hay que abrir la mente. ¿Bien? Con mi actual pareja, hace mucho tiempo, antes de casarnos y mucho antes de tener hijos, éramos novios. Yo ya tenía este conocimiento de que los nombres contienen algo de información. Nunca me imaginé qué tanta. Hasta ese entonces aún no era consciente de qué tanta información tienen los nombres. Había encontrado algo de información en mi primera pareja, pero esta vez, con mi segunda pareja, con la que aún no me había casado en aquella época, éramos novios, hice un análisis de su nombre y me pareció muy curioso encontrar esto. ¿Recuerdan ustedes que la S, la Z a la final están haciendo un sonido que para el universo no es diferenciado? ¿A ustedes no les parece muy obvio que ahí está la palabra esposo? Bueno, en esa época yo no me había casado con ella, yo no era su esposo, yo era su novio. Nosotros vinimos a tener hijos, nuestro primer hijo, después de 3 años de estar casados. Pero en este momento ni siquiera estábamos casados, éramos novios. Me pareció muy curioso encontrar esto. Ya les había dicho a ustedes que tanto fechas como títulos, en este caso esposo es un título, ¿no? Tanto fechas como títulos están en línea, puede ser horizontal, vertical o claro, también de manera oblicua. Muy bien, en esta diagonal del cuadrado, y recordemos que esto es un cuadrado, los cuadrados tienen 2 diagonales. Entonces, después de que veo la palabra esposo en esta diagonal, pues me llama la atención mirar la otra diagonal. Aparentemente no había nada allí y durante un tiempo no me pareció que esto significara nada. Una diagonal decía esposo, pero la otra no parecía decir nada. Pasado un tiempo, se me ocurrió que pudiera ser una fecha. Pero ¿cómo podía eso ser una fecha? No le hallaba la lógica. Resulta que en matemáticas se requiere el 0. Pero si ustedes se fijan en esta tabla que he creado arriba del alfabeto y las letras, no está el 0. Oh,
Gran problema. Acababa de encontrar un error en lo que había hecho hasta ahora. ¿De dónde iba a sacar el cero? Pues la experiencia me mostraría después, en muchas otras tablas y en muchos otros datos, que el cero es este. La O al universo no le parece distinto usar la O que usar el cero. De hecho, en algunas máquinas de escribir antiguas, la O y el cero se utilizaban con la misma tecla. La O y el cero vendrían a ser gráficamente lo mismo. Recuerden que esto es geometría. Si la O era un cero, esta diagonal del cuadrado podría ser una fecha. Voy a escribirla acá. ¿Podría eso ser una fecha? Hice algunas consideraciones matemáticas. En matemáticas, el cero a la izquierda no vale nada. Yo puedo poner 1 o 2 o 3 o 5 o 1.000.000 de ceros a la izquierda. Eso no cambia para nada la cifra. Es distinto si se ponen a la derecha. Habíamos cambiado de milenio. Y después del año 2000, todos los siguientes 9 años iban a tener 2 ceros en la mitad. Esas cifras iban a tener 2 ceros en la mitad. Y yo observé que aquí había 2 ceros. Eso me llamó enormemente la atención. Sería posible que este número escondido fuera un número en la primera década después del cambio de milenio. Un número que iba del 2000 al 2009. No podía ser el 2010 porque esto tendría que ser un 1 y no era el caso. Pero si eso era un 2000 algo, ¿por qué no esta primera letra? ¿Por qué no era la letra B? Miren en la tabla de arriba, la B es el 2. ¿Por qué no era la B? Qué curioso. ¿Será posible que esto fuera un 2? Recuerden lo que dije hace un momento. Mi esposa es matemática. Ella estaba estudiando matemáticas desde antes de yo conocerla. Su tabla 5 es curiosamente simétrica, es un cuadrado perfecto. La mente de mi esposa está preparada para las matemáticas. No es de extrañar que la información allí dentro se corresponda con la normatividad matemática. Si ustedes tienen la oportunidad de analizar a diferentes personas, van a encontrar que van a sacar mucha información si ustedes entienden la mente de estas personas. Ustedes van a darse cuenta que acorde a la profesión o conocimientos que tenga una persona, de allí hay una modificación en la geometría y en la forma que se observa dentro de sus tablas. Si una persona habla varios idiomas, ustedes se van a encontrar que en las tablas deben revisar palabras en esos otros idiomas y encuentran una gran cantidad de información. Las tablas se corresponden con el mundo mental de las personas. Si ustedes están analizando una tabla de alguien que maneja por igual español e inglés, ustedes van a encontrar por igual palabras en español y en inglés. Si es una persona que habla alemán, en la tabla van a encontrar las palabras en alemán. Cuidado con esto, es una clave para entender esto. Mi esposa es matemática. Las matemáticas dicen, al menos las actuales, que usted comienza a contar los números a partir del 0, no del 1. Usted comienza a contar a partir del 0. Cuando usted hace un gráfico de matemáticas, algunas veces es necesario desplazar el 0. Eso es muy común en las matemáticas. A veces el punto de referencia debe ser desplazado e incluso se pueden crear nuevos puntos de referencia. Algún día recordé esa norma matemática y decidí observar acá. Yo no entendía por qué este carácter era la letra L. Pero esto tenía un gran parecido, un sospechoso parecido con una fecha.
Decidí hacer un experimento. Año 2000, agarré algunos números de este renglón, los copié, los pegué en otra zona de la hoja y decidí no comenzar el conteo desde la letra A, decidí variar el punto de referencia y decidí poner el 2 debajo de la L. Si ustedes se fijan, debajo de la R quedó el número 5. Esto me llevaría después, muchos años después, a confirmar una cosa que fue increíble para mí, pero no estuvo para nada planeada. Mi esposa y yo nos casamos en 2005. Pero no es lo primero que sale al variar el punto de referencia. Vamos a tomar de nuevo estos números y los voy a situar de otra manera. Fíjense el cambio que va a haber y la nueva información que va a salir aquí a continuación. Va a suceder algo muy interesante. Decidí agarrar esta secuencia de números y llevármelos y hacer que ese primer número que agarré desde el número 2, ¿no? Ese primer número 2 fuera la L. Miren, aquí puse el 2 debajo de la L. Y vine a descubrir que haciendo esa variación, la R se correspondía con el 8. Si yo seguía este patrón de pensamiento, los números que aparecían acá eran 2008. Entonces, en la tabla 5 de mi esposa, aparecía un esposo que hasta el momento no era yo, repito, era su novio en aquel entonces. Y aparecía una fecha que hablaba del 2008. Algo iba a suceder en la vida de mi esposa muy importante que tenía que ver con su esposo en una fecha futura, en el 2008. Iba a suceder algo muy importante para ellos dos. Hasta aquel entonces yo no sabía si yo efectivamente sería o no su esposo. Creía que sí, por la forma como llegó ella a mi vida. Al fin y al cabo, yo pedí una pareja y me señalaron que era ella, una pareja para hacer trabajo interior. Cuando usted pide pareja para trabajo interior, el universo le da una pareja. Si usted está comprometido con hacer trabajo interior. Si aún tiene alguna señal de ego al momento de pedirla, definitivamente no se la van a dar. Pero si es para trabajo interior, o a usted le llega una pareja, sea que usted sea mujer o hombre, le va a llegar una esposa o un esposo, de acuerdo a lo que usted está dispuesto a hacer en el trabajo interior. Bueno, yo estaba convencido que ella sería mi esposa, pero, repito, no nos habíamos casado. ¿Se acuerdan en el caso anterior, cuando les mencionaba la fecha de nacimiento de mi hija mayor, cómo aparece en el nombre de su madre? Aquí viene y aparece algo bastante curioso. Fíjense. En el centro, si se fijan, es la misma ubicación de la fecha del nacimiento de mi hija en la tabla anterior. Exactamente la misma línea horizontal. Aparece la palabra hago y una N. Pues en 2008, exactamente en el mes de agosto, nace nuestra hija Natalie, la primera hija que tendría con mi actual esposa. Ahí está muy claro. De hecho, nunca entendimos esa N, qué papel podría jugar. Cuando hice el análisis anterior, nunca le encontré ninguna razón a esa N. Mi esposa aprendió, cuando éramos novios inclusive, ella aprendió a realizar este análisis y nunca le vimos ningún significado especial a esa N. De hecho, cuando nuestra hija nace y se le coloca su nombre Natalie, el nombre le es colocado por otras razones. Nosotros recurrimos a no ponerle el nombre de una forma impuesta. Hicimos toda la investigación posible para lograr acercarnos al fonema
más preciso según su vibración. Entonces, esta fue la sorpresa. En 2008 nos nace en el mes de agosto nuestra hija Natalie. Bien, cambiando de tema. ¿Recuerdan ustedes? En el primer video explico la importancia de los triángulos y las pirámides. De hecho, en el primer video se muestra cómo un protector al cual invocamos para obtener su frecuencia, o una parte pues de su frecuencia vibratoria, se utilizó su nombre para colocárselo a mi hija mayor, para colaborarle y ayudarle en su vida actual. Y descubrimos, mucho tiempo después de que ella tuvo su nombre puesto, 3 años después, vinimos a descubrir que ese nombre de esa entidad superior estaba ahí, escrito en forma de pirámide. En general, el triángulo es el símbolo del equilibrio. Recuerden el arcano 3. El arcano 3, cuando ya hemos superado las cosas que debemos superar, es la representación y el símbolo del equilibrio. Muy bien. Si el triángulo es dibujado de esta forma, puede que tenga o no el lado inferior, puede que tenga o no algunos lados o no los tenga. Al fin y al cabo, siempre que aparezca un triángulo no tiene que estar precisamente dibujado, pero siempre que aparezca un triángulo en esta posición es equilibrio. Pero si el triángulo, en vez de aparecer así, aparece de esta forma, entonces es todo lo contrario. No estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de desequilibrio. ¿Por qué podría suceder un desequilibrio en la tabla 5? Muy fácil. Karma. Si yo cometí una falta en una vida pasada, pues en esta vida debo pagarla y me va a aparecer con un triángulo invertido. Así de simple. Aunque he visto algunos karmas que no necesariamente aparecen con esta forma tan precisa, pero muchos aparecen así. Mi esposa actual cometió alguna falta en una vida pasada. Eso le generó un karma. Y en esta vida vino a tener un pequeño problema. Mi esposa es 50% sorda de un oído, debido a una infección que se le presentó en ese oído cuando era niña, cuando era joven. Si ustedes se fijan, ahí está el triángulo invertido con la palabra sorda. Tiene un oído afectado y todo lo que a nosotros nos pase en el presente, en nuestro cuerpo, con cualquier cosa que nos genere un dolor, una dolencia, es karma. Cualquier cosa. El cuerpo humano es perfecto. El sistema en el que vivimos es perfecto. Nuestra maestra, nuestra deidad interior es perfecta. Siempre que sucede algo a nuestro cuerpo que está en desequilibrio, se representa con un triángulo invertido y es por karma. No hay otra razón. Los cuerpos son perfectos. Si algo está mal, es por karma. Muy bien, buscadores. Voy a dejar ahí por hoy. Espero que este tema lo sigamos trabajando más adelante. Tienen bastante que practicar. Recuerden que esto es un ejercicio, requiere práctica. No hay práctica, no hay resultados. Esto no va a funcionar en 1 o 2 veces que lo hagan. Eso requiere sentarse muchas veces con papel y lápiz hasta que estén en el estado apropiado para recibir la información que su Madre Divina les quiere dar. También depende de que ustedes la invoquen. También depende de que hayan cerrado debidamente el recinto. Hagan el círculo de luz. No lo dejen de hacer porque cualquier entidad puede hacerles una mala jugada, una broma y hacerles ver cosas que no están allí. Ciérrense. Que los únicos que estén dentro del círculo de luz sean usted y su Madre Divina. Prepare su mente, haga el trabajo y le va
a aparecer muchos resultados, toneladas de información. Con toda seguridad, y es lo que espero, ustedes van a descubrir cosas que yo aún no he descubierto. Si es así, les agradezco me las hagan saber, porque son muy útiles para seguirle entregando esta información a la gente. Esto básicamente nos está demostrando un hecho, y es que si su nombre contiene toda esta información, el nombre de cada uno de ustedes contiene toda esta información, y eso que apenas llevo 3 videos, podría hacerles 30, ustedes son muy importantes para el universo. El universo se tomó la molestia de tejer su nombre fibra por fibra. Su nombre es un tejido con las fibras del universo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Entienden la importancia y profundidad de esto? Ustedes son muy valiosos para el universo. Ustedes no están por azar, y esto lo demuestra. Ustedes están donde deben estar y en el momento en que deben estar. Buscadores, gracias por estar aquí.